Un poco lo que voy a intentar hacer es echar un poco de leña al fuego en base a un estudio, una encomienda que nos encargó el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y que en un futuro próximo, en teoría se verá colgada, estará completa en esta web que ya nos ha anunciado antes Sofía, esta web de psicosociología que está está acabando de probar el Ministerio. Bien, de entrada, ¿qué se buscó? ¿Qué se hizo aquí? Se hicieron varios apartados, desde análisis de las encuestas europeas, nacionales y autonómicas sobre condiciones de trabajo de los últimos años. Se hizo un análisis crítico de los instrumentos de evaluación indirecto de riesgos laborales. Se hizo también un análisis de la presencia de estos factores psicosociales en las redes sociales, básicamente en redes comunes, los comentaré, y se trabajó con unos expertos en grupos focales de discusión. Nos llamó la atención en redes de estas, desde un buscador genérico, un motor de búsqueda como es el Google, hasta redes más o menos con bastantes digamos, afiliados, aunque los comentarios son un poco peculiares, nos llamó la atención una pregunta reiterada en algunas de estas año tras año, que es, ¿hay que evaluar los riesgos psicosociales? Esta pregunta en concreto se plantea unas 2 veces por año en el foro de Prevention Wall, está en los resúmenes y las respuestas están a nivel. Uno dice, si el inspector te obliga, otro dice, si te han sancionado, otro dice, no hace falta, si no tienes nada, etc. O sea, varias respuestas, todas de técnicos superiores en prevención de riesgos laborales que demuestran su conocimiento en lectura de BOEs, etc. ¿Cómo se han hecho estas búsquedas en Google? De entrada, lo que hace referencia a prevención de riesgos laborales, etc., buscando con esas palabras clave, como vemos, estamos de baja. O sea, no vamos bien, parece que había un interés hace unos cuantos años, hace 2004, 2005, bastante interés, y se mantiene últimamente estable, pero ha ido decreciendo. Si ahí no hay tanta gente que lo esté buscando, será porque ya lo sabe, pero no hay tanta búsqueda en este aspecto. En el estrés laboral ocurre algo parecido también. Hay una tendencia un poco a la baja en las búsquedas en Google, aunque se ven de cuando en cuando algún ligero repunte. Vamos a 2 casos concretos y digamos de estos espectaculares, como sería el tema de mobbing, buscando mobbing, acoso laboral, hostigamiento, etc. Mobbing también ha ido muy a la baja, hubo un claro repunte y parece que sigue un poco los datos de las encuestas europeas, internacionales, la encuesta nacional, en la que hace unos años pues parecía que todo el mundo estaba prácticamente acosado y ahora ya la cosa pues se ha rebajado sensiblemente y está bastante más estabilizado. Un fenómeno también curioso es el que encontramos por el síndrome del desgaste profesional o de quemados por el trabajo. Observen el repunte inicial cuando se inició este tema, de repente, ¿qué será esto? Y luego cómo ha ido pues más o menos bajando y estabilizándose. Es decir, sí que se realizan búsquedas, pero estas búsquedas un poco van en función de esta moda, esta aparición o que queda por ahí. En los foros de prevención WOL hemos tenido en cuenta diversas categorías y de estas categorías en los últimos 5 años cuántas se han generado y cuántas visitas ha habido. Un poco ya verán que el grupo que se lleva la palma es el grupo de metodología de evaluación, seguido al ladito por el grupo de proceso de evaluación. La diferencia está en metodologías de evaluación es ¿qué aplico? ¿El tal o el cual? ¿O alguien tiene uno que sea corto y que no dé nada mal o que dé bien? Preguntas técnicas profundas de este estilo. El segundo es cómo hay que hacerlo, qué paso antes, lo paso después, hay que evaluar a todos los trabajadores, solo evaluar unos cuantos, si no me han contestado algunos, etc. Y el tercer grupo que tienen a su derecha es el de puestos de trabajo, en concreto puestos específicos o atípicos de trabajo, tanto el tema de teletrabajadores o técnico de prevención que me han encargado que lleve el tema de una orquesta. ¿Cómo evalúo los riesgos de la orquesta? O de un ballet, había, etcétera. O sea, puestos de estos un poco atípicos y sobre todo es más del 2000, bueno, hace más años, que es ¿cómo hago esto? Porque ni en los apuntes ni en las NTPs tengo ningún tipo de información al respecto de cómo evaluar pues, a un bailarín, una cantante, un violinista o alguien que esté pues, haciendo teletrabajo, que es uno de los elementos que están pues, creciendo. El otro elemento que tuvimos en cuenta, el otro apartado, fue intentar convencer a
pues a unos 54 amigos, conocidos, entonces, ahora ya no tan amigos y tal, para que se desplazaran, algunos están aquí en la sala y otros tal, se desplazaran a Barcelona y estuvieran pues unas cuantas horitas discutiendo y debatiendo sobre unas preguntas que les formulábamos e incluso en algunos casos pues haciendo cuentas, poniendo porcentajes, intentando que sumaran todos 100. O sea, tuvimos en cuenta pues tanto agentes sociales, asociaciones de prevención, inspectores de trabajo, personal tal, e incluso algunos de universidades como yo, sea teóricos puros. Bueno, pues tuvimos a todos estos expertos debatiendo varios temas. De estos temas voy a hacer énfasis en dos, básicamente. Dos o tres, la parte metodológica. La primera es qué vamos a evaluar. Porque el problema es que no hay un listado consensuado de qué son estos riesgos psicosociales o cuáles son los riesgos psicosociales. Podemos encontrar diversos listados a nivel nacional e internacional que tienen en cuenta diversos factores psicosociales. No tenemos consensuado un listado, aunque sea un listado abierto, un listado con unos elementos que podían ser comunes. Se llegó un poco también a este consenso de factores imprescindibles, una serie de factores imprescindibles que afectarían a cualquier puesto de trabajo, y también se habló de otros factores que aquí no los he incorporado, que tendrían más incidencia en unos casos o en otros. Pero sí que sería bueno que alguien o alguienes pues decidieran hacer un consenso, un elemento de decir estos son factores psicosociales y esto habría que evaluar, habría que tenerlo en consideración. Aparecieron diversos temas, algunos supongo que también lo comentaremos aquí. Por ejemplo, el tema de la formación insuficiente o formación incompleta en la metodología de evaluación que se observa en muchos de los técnicos superiores que salen de los variados y distintos cursos. Se confunde evaluación psicosocial con administro un cuestionario. Yo administro un cuestionario y ya está. Administrar un cuestionario no es hacer una evaluación psicosocial, es una de las partes, uno de los apartados de la evaluación psicosocial. También en estos cuestionarios o estos tests, según los casos, hay diferencias psicométricas notables, es decir, hay ciertos instrumentos que pueden ser muy bonitos, pero no son de aplicación, o sea, no tienen las características mínimas que tendría que reunir uno de estos instrumentos. Sería como el caso de tener pues, sonómetros, luxómetros, que no tienen ningún tipo de control de su fiabilidad, de su precisión, no están calibrados, etcétera, etcétera. No todos se observan casos. También el tema de que se confunde factor de riesgo con probabilidad de riesgo, y esto es bastante típico. También iría un poco con el tema de si hay o no que evaluar riesgos. También, en general, que las propuestas de intervención muchas veces son inútiles. Yo he oído bastantes informes de aquello de elevada carga mental, propuesta reducir carga mental. Ahí te has matado. O sea, esto, profunda reflexión, dices, sí, pero ¿cómo? Y lo que también se destacó mucho es que sería interesante tener algún tipo de modelo consensuado, algún tipo de procedimiento consensuado de directiva técnica, de cómo se tendría que hacer esta evaluación de riesgos psicosociales, lo cual un poco pues, nos ayudaría en este aspecto. Y para acabar un poco les pedimos también a estas personas que nos hicieran de futurólogos, bueno, de entrada de evaluólogos actuales y de futurólogos, en el sentido de estas metodologías, de estos instrumentos que ya están aplicando. ¿Cómo cree que están en la actualidad? ¿Cómo cree que evolucionarán en un futuro inmediato? De entrada, a nivel de metodologías directas son estas que es el propio técnico, en este caso, que conoce la empresa o va a conocerla, o tiene algún tipo de procedimientos y observa o aplica un listado de comprobación o verificación. En la actualidad, como ven, pues, se consensuó fue individualmente, cada uno fue poniendo esos porcentajes que quería de aplicación, que los métodos estos de observación se están empleando muy poco y que en un futuro, como ven, casi doblarán este tipo de uso, y los checklists pues, lo mantendrán aunque sea un poco bajo. En estos momentos los que han ganado o están ganando Eurovisión, que es las metodologías indirectas, o sea, estos test, cuestionarios, etcétera, la previsión es que reduzcan sensiblemente su nivel de aplicación o administración, que parece un poco exclusivo o excesivo, y que las entrevistas, por otra parte, las entrevistas o grupos, entrevistas individuales o grupales, pues aumenten también sensiblemente esta aplicación, esta administración.
Y para acabar, el tercer tipo de metodologías que hay que tener en cuenta los datos que ya tenemos desde recursos humanos, desde vigilancia de la salud, datos que pueden intercambiarse, datos que no vulneren ningún elemento de confidencialidad, que pues aumentarán, se incrementarán también sensiblemente en su uso. Básicamente esta sería un poco la idea que digo, estos expertos desde distintas procedencias o distintos campos pues consensuaron.